a la doctora Sonia Janet Tequia, quien nos va a hablar en su conferencia sobre gestión del conocimiento para prevenir los actos reprochables que inducen a la corrupción. Un tema importantísimo y bueno, que tenemos, que está a flor de piel. Vivimos todos los días con este asunto de los carrotanques, de la Unión de Gestión del Riesgo, por mencionar, solo por mencionar un caso de la corrupción estatal. Pero, doctora, tiene usted la palabra y tiene al auditorio. Muchos éxitos. Gracias. Gracias a todos. Quiero saber, la presentación, ¿la pueden ver ahora? Ok, La estamos viendo. perfecto, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia por invitarme a este espacio del Diplomado de Cultura Política, Democracia y Gestión Pública. Todo lo que tiene que ver con la contratación pública y el control lo enfocamos específicamente en la gestión pública, partiendo de que los administradores lo deben hacer de manera eficiente. Bajo esa eficiencia, los recursos sobre los cuales vamos a ejecutar una política pública son recursos nación. En esa quiero hacer énfasis en que son recursos nación y por esa razón la finalidad de la contratación va en dos vías. Una es atender las necesidades de los ciudadanos, las demandas ciudadanas, y otro, asegurar el desarrollo del país. Bajo ese contexto es que la gestión de conocimiento en materia de contratación implica en países como Colombia y América Latina entender la corrupción porque viene siendo un flagelo que nos afecta en la eficiencia de ese manejo de los recursos. En esa línea, en mi trabajo empírico, vengo haciendo una campaña en muchos espacios y desarrollando una caja de herramientas para prevenir los actos reprochables que inducen a la corrupción. En Colombia, la corrupción es un delito fuente de lavado de activos. Estamos financiando la guerra, estamos financiando a través del lavado de activos la compra y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, a veces vemos la corrupción como, sí, el escándalo mediático, pero mucho más allá estamos frente a una situación que es sistémica. Por esa razón, y viendo que Colombia, al estar en la medición internacional, ocupa el puesto 87 dentro de 180 países que miden la percepción de la corrupción, pues tenemos que repensar esta situación y verla en el marco de cómo prevenirla, pero no prevenirla a partir de crear un buzón de quejas o una línea de atención de llamadas cuando ya el acto se ha cometido, sino cómo podemos como sociedad dar un paso más atrás y es prevenir esos actos reprochables. ¿Por qué hablamos de actos reprochables? Porque un delito y una empresa criminal en materia de corrupción no se gesta de la noche a la mañana. Son actos que, así como la contratación tiene unos puntos, como bien lo manifestaba la doctora Narli, sobre un tema de planeación, ejecución, seguimiento, en cada uno de los puntos hay personas que pueden estar aportando a que se materialice ese hecho y ese delito. Entonces, queremos trabajar en línea a prevenir esos actos reprochables, esos momentos en donde el funcionario público está frente a un dilema ético complejo y es pensar en que hay una responsabilidad social y volver a los fines de esa contratación, y es que tiene que hacer una administración eficiente. Bajo esa premisa, nosotros como ciudadanos, pues tenemos el derecho al control social, o sea, no es como que vamos a ver si queremos a través de un derecho de petición, si por favor nos dan información, sino que no, es un derecho que tenemos a hacer ese control y tener derecho a acceder a la información, pero no es acceder a una información como está a veces ocurriendo en algunas entidades, que se vuelve pedir información a través de un derecho de petición y eso en miles y miles de trámites para finalmente llegar a unas conclusiones que debemos pedir permiso para entrar a un expediente judicial para tratar de entender cuál fue el esquema, cómo se orquestó una acción, digamos, criminal que termina en un acto de corrupción.
La idea es que trabajemos en función a que el ciudadano realmente pueda participar en la toma de decisiones, que eso es prevenir, y que el funcionario público sepa que hay unos actos reprochables y que el ciudadano como tal entienda claramente cómo funciona la corrupción en Colombia. Muchas veces nos quedamos es mediáticamente con lo que nos muestran los medios de comunicación. Y pues eso pues está bien, pero necesariamente tenemos que partir de que nos perdemos a veces en el bosque. Nos quedamos con la noticia solamente de que hubo un hecho de corrupción asociado a un caso específico y lo tratamos de materializar a través de el imaginario colectivo de unos camiones, el imaginario colectivo de unos medicamentos, pero ¿qué hubo detrás de todo esto? Y son unos actos reprochables en donde los funcionarios, por acción o omisión, cometieron actos que deben ser disciplinados fiscal y penalmente. En esa línea, en esta caja de herramientas que se viene trabajando, estamos mirando el impacto no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque el modus operandi es similar. Eso tiene unas implicaciones concretas que son las tasas de pobreza que vemos, los obstáculos para un desarrollo sostenible, real y las implicaciones en una justicia social, partiendo de que el presupuesto con el que se ejecuta la contratación pues está respondiendo a las demandas que tienen los ciudadanos. Ese fenómeno de la corrupción presenta desafíos muy significativos para América Latina, pero a través del trabajo colaborativo de los sectores público-privado, la academia y los ciudadanos, así como la comunidad internacional, podemos enfrentar este desafío con esperanza. Y quiero ser muy enfática en esto. Todos los días, como bien lo comentaba el profesor Carlos Velandia, pues estamos muy bombardeados de noticias desalentadoras, pero debemos pensar un poco en qué vamos a hacer como sociedad y más que estamos aquí en un espacio académico, cómo podemos contribuir a que haya un futuro más transparente y ético. Claro que hay normatividad, claro que hay unos instrumentos, hay unas acciones que vienen ejecutando desde todas las instituciones, pero es cómo abordamos este fenómeno. Y ahí es donde a veces nosotros nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? ¿En qué orilla estoy? ¿Estoy como funcionario público o estoy como veedor o estoy como contratista que estoy tratando de participar en un proceso de licitación? Es en dónde está, en dónde estoy frente a todo ese mundo de información, o yo puedo estar actuando como una entidad de control o puedo estar como una entidad como la fiscalía ya judicializando un acto. Hay muchos actores en torno a la corrupción y en torno específicamente a la contratación. Entonces, es muy importante como cuando uno llega, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno llega al parque de diversiones y le dice, usted está parado aquí. En esa medida, todos debemos saber frente a la corrupción, en dónde, qué es lo que queremos buscar y frente a la contratación, en qué es lo que queremos aportar. Si somos ciudadanos y somos veedores, exactamente qué es lo que quiere buscar. Si lo que está la entidad contratando es un tema de compra de vehículos blindados, pues tengo yo como ciudadano la responsabilidad de estudiar cómo es que se hace una contratación de un vehículo blindado, cuál es el tipo de blindaje que manejan en Colombia, cómo es, o sea, para uno llegar a hacer un buen trabajo de veedor, pues tiene que documentarse de cómo es que funciona esa contratación y más cómo funciona no solamente en revisar el manual de contratación, mirar qué normas son las que se ejecutan, sino es mirar la esencia de lo que se está comprando, de lo que se está adquiriendo, es mirar si eso realmente es lo que estaba establecido en los planes de adquisición, si eso está apalancado con los recursos que deben ser.
es si lo que está pidiendo un pliego realmente corresponde a los niveles de seguridad, por ejemplo, que necesita un magistrado, que necesita un gobernador, porque de pronto estamos comprando unos vehículos que no necesitan esa gama de blindaje. Si estamos comprando tecnología, ¿es nosotros realmente estamos necesitando toda esa tecnología o es solamente porque está de moda y nos pareció bien copiar ese software que hay en otro país o de pronto en otra ciudad y entonces lo queremos incorporar? Es también estudiar desde el lado de nosotros como ciudadanos ejerciendo el derecho al control, qué es lo que se está adquiriendo. Eso nos implica a todos entrar en la dinámica de preguntarnos todo el tiempo qué es lo que yo quiero comprender de la contratación. Todo está muy reglamentado en Colombia, está la ley 80, está todo lo que encontramos en Colombia compra eficiente, la guía para hacer el estudio de mercado, la guía para hacer evaluación de ofertas, todo el sistema que tiene Colombia compra eficiente, porque por eso se llama así eficiente, volviendo al postulado de la administración eficiente de los recursos, pero tenemos que todos entender en qué lado queremos entrar a mirar esa contratación. Si soy funcionario público, lo primero que tengo que hacer es decir, yo soy competente para este cargo. O sea, si a mí me dicen vas a ser director financiero y dentro de ser director financiero implica ejecutar recursos públicos, pues tengo que ser responsable y preguntarme, ¿yo sí soy competente para este cargo? Si no eres competente, pues es el primer acto de corrupción, aceptar un cargo para el cual no es competente. En esa línea, hay muchas formas de evitar que estas situaciones sigan pasando en Colombia. Muchas veces funcionarios en los medios de comunicación dicen, no, es que yo recibí una orden. No, pues es que no puede recibir muchas órdenes, pero si usted no tiene una independencia mental para utilizar el criterio profesional, que es el que aprendemos en estos espacios académicos, fortalecemos esa capacidad de tener un pensamiento crítico y no podemos decir no frente a una instrucción, pues es porque algo está estructuralmente mal. En esa línea, el segundo derecho que tienen los ciudadanos no es solamente a revisar si el pliego de condiciones está bien, sino es si los funcionarios que están posesionando en los cargos realmente son competentes, porque al final las decisiones las toman las personas partiendo de que usted es competente para el cargo que está aceptando. Una vez abordado este tema de la pregunta orientadora y ya explicado un poco el alcance de la caja de herramientas con la que estamos trabajando, es importante revisar el mapa de actores de la contratación. Bien lo mencionaba Narly, que hay una línea que se despliega en materia de contratación y ahí tenemos que nosotros también preguntarnos, ¿qué estamos evaluando cuando estamos frente a la contratación? ¿Estamos evaluando el proyecto? ¿Estamos evaluando el programa? ¿Estamos evaluando el contrato en sí? ¿Estamos evaluando el producto que entregaron? ¿Estamos evaluando la eficiencia de la supervisión y la interventoría del contrato? Entonces, fíjense que aquí vemos un mapa de actores que casi que entrar a desplegar todo el mapa nos tomaría días, pero aquí vamos a tratar de ser muy ejecutivos con el manejo del tiempo. Solamente quiero hacer una mención de cada uno de estos actores que son responsables y quiero señalar la palabra, la responsabilidad. Cuando se están administrando recursos, no es un favor, no es como un amigable componedor, no es que yo vine a aprender, porque cuando se llega a esos cargos, no puede ser que yo vengo a ver si yo sobre la marcha voy aprendiendo, no, sobre la marcha no, porque es que aquí se están tomando decisiones en línea, todo está quedando registrado en los diferentes sistemas de información, se está entregando recursos a un funcionario para que los administre. Entonces, no es que yo vengo a aprender, vengo a presentar resultados de una gestión. Entonces, cuando estamos frente al primer
bloque de actores que están ubicados en el proyecto, que es el primer eje. Claro, el proyecto, si no está bien formulado, de ahí partimos mal, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, sí, es que ese contrato se ejecutó de tal manera. Está mal, porque el puente nos quedó medio torcido. Y uno dice, pero a ver, ¿en dónde está el problema? Entonces, todos los ojos se concentran en la contratación, pero resulta que el problema estaba mucho más allá, estaba en la formulación del proyecto. Y luego nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa con las entidades de control? ¿Por qué es que ese contratista sigue y sigue pasando y no ocurre nada? Porque de pronto la entidad de control fue a fiscalizar, a analizar, es el contrato. Y nos quedamos en ese tema mediático, pero no nos preguntamos, no, es que esa entidad también hizo otra contratación para hacer y acompañar la formulación del proyecto. Entonces, debemos saber exactamente en qué momento nos estamos ubicando. La recomendación es que siempre tratemos de ir a la génesis, no nos quedemos con la información mediática de los medios de comunicación, sino que tenemos muchas formas de investigar exactamente cuál, en dónde, todo el modus operandi de un proceso de contratación que viene sesgado desde la fase de formulación. Entonces, cuando actualmente se dice es que a esta entidad se le dejaron hallazgos fiscales, penales por una mala ejecución de un contrato, a veces tendríamos que decir es que los hallazgos fiscales penales están no en el contrato, porque si uno va a ver y le hace lista de chequeo, sí, lo publicaron en Colombia con Eficiente, sí, hicieron pliegue, sí, asignaron supervisor, sí, el señor hizo entregable, sí, y va a haber uno, y por eso no termina en nada, porque no fuimos a buscar en donde se gestó el problema. Algunos casos que estamos compartiendo periódicamente a través de las plataformas de las cuales se está haciendo la socialización de esta caja de herramientas, están en TikTok y las pueden consultar. Y uno de los casos, por ejemplo, son los embargos. Explicaba hace unos días que uno escucha, es que este contrato tiene un embargo. Y generalmente uno dice, bueno, pues el embargo es algo que le puede suceder a una empresa, a una persona natural, a una persona jurídica por un incumplimiento de una obligación. Por supuesto, es una medida cautelar que establece un juez de la República o una entidad tributaria. Pero, ¿cómo nos impacta a nosotros frente a la realización de ese contrato, a la realización de ese proyecto, a la entrega de la escuela, a la entrega del puente, a que no se nos vaya a inundar la Mojana, en que realmente Gramalote se entreguen todos los inmuebles que se tenían previstos, a que realmente esos contratos de recolección de basuras, al sector salud, o sea, a todos. Decimos, pero ¿cómo es que un embargo qué tiene que ver ahí? Bueno, tiene que ver mucho porque sucede que a veces hay unos actos reprochables en donde llega un embargo a una entidad pública y eso implica que los recursos que se tenían previstos para ejecutar nuestro proyecto se terminan yendo a pagarle las deudas que tiene el contratista. Entonces, muchas veces cuando vamos a revisar esos contratos vemos que sí, efectivamente, lista de chequeo, sí, hicieron el pliego, sí, lo publicaron, sí, el supervisor, pero ¿qué ocurre? Que a veces el supervisor le dice a la entidad, perdón, el contratista le dice a la entidad, por favor, que no quiero que se sepa mucho que yo estoy embargado, entonces mejor tramitemos una suspensión de contrato, hágame una prórroga en mi contrato, hagamos un otro sí, o a veces llegamos al descaro de pedir anticipos. A veces piden los contratistas, no me pague a mí, sino páguele a mi proveedor. Si estoy construyendo una solución de vivienda, entonces no me pague a mí, sino páguele al señor que está vendiendo la tierra, los ladrillos, pero no me paguen a mí. Entonces empezamos a hacer una cantidad de actos reprochables dentro de la función pública que inducen a la corrupción. Este es solamente uno de los casos, hay muchísimos más. Entonces, nosotros nos encontramos con contratos en donde dice, se detuvo la obra,
se detuvo el proyecto. ¿Por qué no? Que es que el fenómeno del niño y después que el fenómeno de la niña, y resulta que no era ni eso. Lo que había detrás era realmente un embargo y los funcionarios, tanto financieros, de contratación, ordenadores de gasto, simulan que todo está perfecto. Nosotros como ciudadanos desconocemos esa filigrana técnica que tiene la corrupción y resultamos diciendo, no, pues sí, es que efectivamente está lloviendo, no podrían haber puesto nada de la obra. Y así duran de fenómeno en fenómeno y se atrasa una obra. Y lo que realmente había por detrás era un embargo. Esto es para significar cómo es importante ubicarnos exactamente como ciudadanos, en qué momento de la contratación estamos y qué estamos buscando específicamente. Muchas veces, como lo acabo de mencionar, hay muchos instrumentos que están dentro de la normatividad y es el deber ser. Si yo voy a pedir una suspensión, está prevista en las normas de contratación, sí, pero ¿cuál era realmente la génesis de esa prórroga, de esa suspensión? Casi que el modo operandi de una corrupción muchas veces es precisamente ampliar los términos de ejecución con agravantes en la entrega de los productos. Entonces, muy importante que tengamos presente en qué ubicación estamos. Proyecto, programa, contrato, producto. Dentro de eso, pues está el ciclo normal de la contratación, que es el proceso de la planeación, que vemos como un modo operandi de la corrupción en la planeación, cuando son necesidades que no realmente están justificadas, cuando no hay unos estudios previos, cuando empezamos a contratar la construcción de una solución de vivienda, la construcción de un hospital, cuando ni siquiera hemos legalizado todo el tema de terrenos. Sucede mucho en el nivel territorial y esto va para las personas que están conectadas en este momento y que están en los territorios. Vemos que todo el mundo hace la tarea, o sea, de que sí, vamos a conseguir los recursos, que todos listos para la foto, que la alcaldía coloca el terreno, que la gobernación coloca, por ejemplo, unas sillas, si estamos hablando de una escuela, y empezamos todos los diferentes actores listos para la foto. Pero, pequeño problema, no habíamos hecho el trámite de todas las licencias o no habíamos pedido los estudios al Agustín Codazzi o entonces todo eso ya está orquestado, o sea, eso ya está para que usted adjudique la construcción, les dé un anticipo y después salen a decir, no, pero es que mire, sin este documento no podemos avanzar. Entonces, en ese control ciudadano, o si sé que también aquí hay funcionarios públicos que muchas veces llegan a los procesos cuando ya de años anteriores han empezado a ejecutarse muchas actividades y uno presume que si yo a hoy estoy en un proceso ya de ejecución de un contrato, pues presumo que los pasos anteriores están bien realizados. Entonces, esto también es un llamado a los funcionarios públicos cuando llegan a unos cargos y reciben, entonces reciban bien esos cargos. No solamente decir, sí, aquí me hicieron una entrega, 500 contratos en ejecución. No, sí, pero realmente esos contratos, ¿cómo están? ¿Cómo viene toda esa línea de control? ¿Qué ruidos hay sobre ese contrato? Cuando hay ruidos no se pueden hacer oídos sordos frente a la información que está entregando el mismo ciudadano. ¿Qué retrasos tienen? El tema de retrasos en la contratación y en la entrega de productos es un tema fundamental y muchas veces lo vemos como una costumbre. Se volvió costumbre que un contrato con la administración pública que estaba previsto en la fase de planeación para 2 años, no, demórese 4 o 5, no importa. ¿Por qué? Porque no hay una restricción en el número de prórrogas que se le pueda hacer al contrato. Y entonces nadie puede hacer nada porque es que, mire, es que yo tramité a tiempo la solicitud de prórroga y la administración me la otorgó. Cuando nosotros estamos pagando unas pólizas de seguro muy altas, tanto el contratista como la entidad contratante, y muy poco uso de todo el sistema de aseguramiento. Cada vez que sale un escándalo de corrupción, suena la registradora en todas las entidades que manejan los sistemas de aseguramiento. Entre más aparecen escándalos de corrupción, más costoso es el aseguramiento en Colombia.
Nosotros hemos venido haciendo una escala muy fuerte. El presupuesto de la nación tiene que tener una disponibilidad de recursos específicos para el aseguramiento, para todo lo que tiene que ver con las pólizas de seguro de las propias entidades públicas. Y hemos estado en escenarios en donde ha subido hasta un 300% el costo de las pólizas de seguro para el sector público. Entonces tenemos que entrar a repensar qué estamos haciendo con todos esos escándalos, adicional a que nos implica entregar más recursos para el sector financiero para que nos aseguren como entidades. ¿Qué está pasando con la gestión de conocimiento en materia de contratación? Y ahí es cuando pasamos al segundo punto, que es ese proceso de ejecución presupuestal, en el que también tenemos nosotros que concentrarnos, y es qué manuales de procedimiento realmente tiene la entidad, cada cuánto los modifica, cuando llega un nuevo equipo de gobierno, ¿por qué van a modificar el manual de contratación? Es lo primero que tenemos que entrar a revisar, porque a veces cuando estamos haciendo el control, decimos, oh, sí, efectivamente, estamos frente a un equipo de trabajo nuevo. Decimos, sí, es normal porque es que el secretario, el alcalde necesita hacer una nueva contratación y entonces trae a todo su equipo de gobierno porque hay confianza. Pero eso no quiere decir que podamos entrar a desconocer que hay una gestión de conocimiento institucional. Y ahí voy a referirme específicamente. Gestión de conocimiento institucional. No es, se supone que hay unos equipos de gobierno que llegan nuevos, pero eso no quiere decir que estén con la obligación, ni nosotros como ciudadanos, aceptando que estén cambiando los manuales de contratación, que estén haciendo modificaciones por implementación del sistema de calidad, quitando controles, que porque ahora somos súper eficientes, entonces necesitamos quitar todos los controles. Entonces, la invitación es a que los ciudadanos, cada vez que hay un cambio de gobierno, adicional a ir a revisar la lista de contratos y que si este es amigo de este y si este es amigo de este, es entrar a mirar que los manuales de contratación, los manuales de supervisor, los manuales operativos de la administración de fiducias no los cambien, y si los van a cambiar, ¿por qué los están cambiando? Ahora, en el proceso de aseguramiento, como lo mencioné, pues que realmente se le pidan las pólizas que deben ser a los contratistas. Muchas veces ve uno que se activan riesgos, hay unos indicios de incumplimiento de la contratación y nadie dice nada. El supervisor a veces informa, digamos que en la mayoría de casos no, pero cuando informa, esperamos hasta que ya estemos en la fase final, cuando ya todo se terminó, cuando ya le hemos pagado casi el 90% al contratista, y ahí si por allá alguien dice, ay, el acta de liquidación nadie la quiere firmar, y no la quiere firmar, ¿por qué? Pues porque hay incumplimiento. La pregunta es, ¿en ese momento podemos activar el aseguramiento? Generalmente dicen, mándele una notica ya al asegurador, y la aseguradora dice, ah, pero es que usted tuvo indicios de incumplimiento hace 2 años, entonces no le puedo atender su requerimiento. Entonces, ese aseguramiento y eso que le estamos pidiendo pólizas a los contratistas, muchas veces las pedimos por llenar el requisito de Colombia Compra Eficiente, pero no las hacemos efectivas. Entonces, ¿para qué aseguramos? O sea, yo me pregunto hoy, toda esa cantidad de siniestros que estamos teniendo en la contratación, muéstreme cuántas activaciones hay a todas las pólizas que supuestamente están amparando al gobierno nacional y a los recursos de la nación nuevamente. Entonces, eso también es para que se revise también en el nivel territorial, en el nivel nacional, es cómo estamos realmente entendiendo ese aseguramiento. Gestión de conocimiento es lo que nos puede colaborar para que avancemos un poco más. Proceso de litigios. Entonces, igualmente, decimos, hay contratistas que se presentan a los procesos de contratación no porque realmente les interese el contrato, sino en las audiencias de adjudicación ir y dejar allá unas manifestaciones para poder demandar, y se vuelven empresas que se dedican a vivir de esos vacíos o debilidades que tiene la administración pública a través de sus funcionarios que de pronto no tienen experiencia en contratación,
y hacen unos malos pliegos y entonces nos dedicamos es a pagarle por demandas que presentan empresas que sí se dedican a estudiar los temas de contratación y demandan a las entidades públicas por deficiencias en el proceso precontractual. Entonces también ahí hay un foco de información que es muy importante que las personas que hacen las veedurías en el nivel territorial analicen. En los procesos misionales también, ¿qué es exactamente la función misional de la entidad que está contratando? Hay entidades que resultan comprando planes de viajes, poniendo tarjetas de crédito a los ordenadores de gasto, haciendo unas compras que no tienen relación de causalidad con la misión. Esos son gastos que así ustedes lo vean dentro del plan de adquisiciones o dentro del plan de gobierno, pues hay que decir, no es posible aceptar dentro del control social, pues que se pueda ejecutar esa compra o esa adquisición porque es que no tiene nada que ver con la función misional y el cometido estatal de esa entidad. Siguiendo con el lado derecho, y voy a dejar de última esta del proceso de contratación, están los beneficiarios. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiarios? El beneficiario es el contratista, el beneficiario es el ciudadano que tiene la necesidad, el beneficiario es el gobernante que tiene que cumplir con su política de gobierno, con su plan de gobierno, el beneficiario es una comunidad. Entonces, concentrarnos también en quiénes son los beneficiarios de los productos de la contratación, de ese contrato, realmente quiénes eran los llamados a ser los beneficiarios. ¿Por qué me concentro ahí? Porque muchas veces encontramos que hay una cantidad de peculados por destinación diferente y nadie dice nada. O sea, sí, efectivamente nosotros dijimos que íbamos a comprar, no sé, ambulancias o íbamos a comprar medicamentos. Sí, los medicamentos se compraron, pero ¿a dónde se destinaron? Porque ahí viene otro espacio de corrupción. Es que sí, efectivamente todo el mundo queda contento porque lo que se dijo que se iba a adquirir, se adquirió, sí, pero al final se lo entregaron a otros. Entonces también esa parte es fundamental. Los contratistas como actores dentro de todo este marco, pues tienen unas particularidades en Colombia y son personas naturales, personas jurídicas. En Colombia, las personas jurídicas tienen un tratamiento especial que de alguna manera resultan mutando de una forma muy particular en donde uno dice, pero si este contratista aquí era socio, pero aquí ya es filial y aquí y van mutando y se van transformando y no tenemos control. Entonces, en estos casos sí se necesita de un apoyo muy fuerte del gobierno nacional para lograr identificar esa transformación tan rápida que tienen los contratistas y que se le escapa a una alcaldía, por ejemplo, de La Guajira, poder cruzar información con una alcaldía del Amazonas, poder cruzar muchas veces hasta las entidades del nivel nacional, utilizando la plataforma Colombia Compra Eficiente, se le escapan de las manos algunas particularidades de los contratistas. Entonces, hacer un buen estudio de mercado, hacer un buen estudio de razonabilidad de las adquisiciones, no solamente lo está haciendo la entidad pública, el contratista ya se volvió experto. Entonces, los contratistas que saben licitar ya tienen hasta un cargo dentro de su estructura funcional y dicen, necesito una persona experta en contratos. ¿Y a qué se dedica esa persona? Le pagan más o menos 1.500.000 a entrar a todos los planes de adquisición de todas las entidades públicas y mire a ver en dónde están adquiriendo lo que estén adquiriendo, y por eso es que resultan empresas que se dedican a la carpintería vendiendo medicamentos, empresas que se dedican a temas de gestión de conocimiento, entonces resultan construyendo casas. ¿Por qué? Porque se volvió en que no importa, aquí es el que más rápido puede a través de las plataformas ver en qué fecha están haciendo las adquisiciones y empecemos a licitar y empecemos a presentarnos
Ellos sí hacen una tipología de cada cuánto compra esta entidad bienes, ellos sí hacen un buen estudio de las entidades, ellos sí tienen acceso a una información que a veces ni siquiera nosotros como funcionarios públicos o como entidades nos tenemos el tiempo para analizar bien a los contratistas, sino que todo es rápido, rápido. Sale el proceso, sale el pliego, rápido súbanlo a Colombia Compra Eficiente, rápido empecemos a ejecutar, todo es rápido, 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 pero nadie se sienta realmente a hacer un trabajo serio, a evaluar a los contratistas en el antes, durante y después. Solamente decimos, el contratista lo vamos a evaluar al final, pero porque el contratista nos dice, necesito una certificación de que yo ejecuté un contrato aquí. Y va y usted le diga al contratista y lo califique mal en los formatos que tiene, ¿no? La calificación fue deficiente. Yo quiero ver cuántos contratistas tienen calificación deficiente a partir del análisis que hacen los supervisores. Y en Colombia hay un dilema, porque entonces perdemos la posibilidad de calificar que un contratista no fue eficiente porque el supervisor o el interventor dice, no, pero es que si yo lo califico como ineficiente a ese contratista, me van a decir que yo por qué le autoricé el pago. Y uno se queda, ¿cómo así? Pues es que si efectivamente entregó la obra, efectivamente entregó las sillas, efectivamente entregó el hospital, sí, pero lo entregó después de 18 meses. O sea, pidió prórrogas y prórrogas y prórrogas, pero al final entregó, bueno, pues tocaba pagarle porque cumplió el objeto del contrato, pero es el cómo lo hizo. No lo hizo a tiempo, no lo hizo oportunamente. Y a esos contratistas igual lo siguen calificando como bien y el contratista coge esa certificación, va y se presenta a otra entidad porque al supervisor no se le dieron las herramientas o muchas veces la presión de la misma entidad no le permite decir ese contratista efectivamente no fue eficiente. Y volvemos a nuestro input inicial cuando estamos aquí en el diplomado hablando de la gestión pública, pues la palabra eficiente tiene que ser transversal. Si el supervisor no logra calificar bien, y calificar bien es decir la verdad de cómo fue que se ejecutó ese contrato, pues nos deja en un escenario como ciudadanos en donde tenemos que volver a ver el mismo contratista con el mismo modus operandi de dilatar la contratación o dilatar la ejecución del contrato sin que se pueda hacer nada. Ahora, en cuanto al aseguramiento, ya lo había mencionado, tanto el aseguramiento de la obra, el aseguramiento que tiene la supervisión, y ahí se tienen que unir. A veces uno encuentra supervisores que pareciera que trabajaran es para el contratista, no para la entidad. Entonces, importante, revisar los manuales de supervisión, los manuales de interventoría, mirar, a veces decimos, sí, es que se cayó el puente. ¿Qué pasó con el interventor? Y todo el mundo se rasga las vestiduras y ta. Y nunca pasa nada con el interventor. Claro, no pasa nada porque ellos antes de empezar el proceso de interventoría, pues ya han modificado muchas veces los manuales del interventor o el mismo contrato de interventoría, el manual de supervisión, cosa que cuando alguien va a mirar, venga, ¿por qué es que está ineficiente esta supervisión? Va uno y revisa el manual y pues la persona natural o jurídica que estaba ejecutando esa supervisión supuestamente lo estaba haciendo bien, pero dentro del marco de lo que ya habían ajustado para poder hacer su trabajo de manera ineficiente. Entonces, a todos los que ejercen control social de la contratación, pues no limitarse al contrato, sino mirar también esos otros instrumentos que van a asegurar que realmente ese contrato se va a ejecutar bien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llego a hacer un control social, pues debo revisar ese instrumento, manual de supervisión. De los litigios del contratista, al igual que los litigios que maneja la entidad, debemos tener un récord. Cuando hacemos los estudios de mercado, nadie dice, venga, vamos a revisar qué procesos tiene en curso este contratista. Y eso tiene mucho, mucho que ver con esa posibilidad
de mejorar los indicadores de las evaluaciones financieras y jurídicas de las ofertas. En Colombia, post pandemia, hay una crisis que tenemos que decir abiertamente, pues una contracción de la economía, pues todos los sectores están empezando a tener dificultades y no podría escaparse pues todo lo que tiene que ver con infraestructura, con salud, con tecnología, educación. Entonces, necesariamente tenemos que no contratar con empresas que sabemos que van para un embargo, con empresas que sabemos que tienen problemas, que no las va a lograr identificar un indicador financiero que simplemente coge que liquidez, que endeudamiento, pero dice endeudamiento y nunca va y consulta bases de datos para ver si este contratista tiene embargos, por ejemplo, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué es importante? Ampliar ese concepto de la evaluación financiera y jurídica de los contratistas y revisar muy bien qué es lo que está, cómo es que las entidades con sus equipos técnicos están colocando como elementos para evaluar a un contratista. Y por último, me devuelvo aquí al que les había quedado pendiente el proceso de contratación. Lo dejé al final porque este actor es sumamente importante tanto en el nivel territorial como en el nivel nacional. Y es que actualmente se ha vuelto de moda el manejo de la fiducia de administración y pagos. Y entonces todos los ojos están puestos supuestamente en las entidades públicas, pero estamos entregando el presupuesto de la nación a las fiduciarias con el agravante que estamos entregando anticipadamente los recursos a las fiducias para que nos administren lo que debería estar administrando las entidades públicas. Entonces le entregamos esos recursos es a un tercero para que nos administre porque supuestamente los funcionarios públicos no son tan eficientes. Entonces hay que repensarlo y mirar si es que el funcionario público no es eficiente, pues es el funcionario público, pero si hay una función misional dentro de la institucionalidad que es ejecutar la contratación como responsabilidad de un ordenador de gasto, pues lo más fácil es decir voy a tercerizarle a un tercero a tercerizar para que él asuma el riesgo, pero no, pues es que si uno acepta un cargo, acepta el cargo con los riesgos y tiene que pues escoger un equipo idóneo para poder ejecutar las políticas públicas. Aquí dejo como referente unas consultas en bases de datos abiertos para que pueda ser muy interesante ese ejercicio del control ciudadano, que el ciudadano pueda realmente acceder a la información, pero como lo dije al comienzo, que realmente estudie antes de entrar como a desgastarse, porque muchas veces uno encuentra que hay ciudadanos que, como diría alguien en la academia, tiene la idea, pero le falta el vehículo. Y hoy es muy interesante porque hay una cantidad de datos que a veces nos falta tener un poco de pedagogía para poderlos utilizar y hacer un análisis mucho más contundente cuando estamos sobre todo en los territorios. Dentro de ellos está el sistema CIF Nación, que es el que maneja todo el presupuesto de todas las entidades del nivel nacional. Y esto lo menciono con particularidad porque las personas que están en el territorio les dicen, no, es que estos son recursos de allá, de Bogotá, eso para usted tener acceso a esa información le toca entrar y pedirle al Ministerio de Hacienda. No, ya hay unas plataformas por las cuales ustedes pueden acceder y encontrar muchísima información que le es útil para enlazarlo con esas regalías que se ejecutan en el nivel territorial. Está Colombia Compra Eficiente, pues con todas las instrucciones que tiene para los que trabajan dentro del nivel territorial y hacen contrataciones por allá de consultores para que les haga una guía para hacer un estudio de mercado. Pues es que eso no se debe contratar porque ya hay una entidad que está emitiendo unas normas y unas reglamentaciones y las mejores prácticas, pues entraría uno a decir, pero ¿por qué en la gobernación X están contratando a una persona que les haga unas cartillas y lo que hace es copiar lo que está en Colombia Compra Eficiente, ponerle la carátula de la gobernación y listo?
pues son cosas que son gastos en los que no deberíamos incurrir. Y más bien, si nosotros somos una entidad a nivel territorial y vemos que a esa cartilla le falta instrumentos, pues debes más bien como mencionarlo e informarle pues a las entidades. También está el portal de transparencia económica. Aquí está mucha información estadística que le sirve a la academia, le sirve a los investigadores, le sirve a los veedores, a los ciudadanos que también participan y dicen, pero bueno, yo siempre me presento a estas licitaciones y yo siempre quedo por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tener mucho más contundencia a la hora de presentar sus solicitudes de información. El SPI del DNP, para poder hacer seguimiento a los proyectos. Como lo mencionaba en ese mapa de actores, tenemos que saber yo dónde estoy parado. Estoy parado en el proyecto, y si estoy parado en ese proyecto solamente se puede ejecutar a través de la contratación. Entonces hago un análisis mucho más cruzado de información, que lo que yo dije que necesitaba, en qué tiempo lo dije, al DNP, por ejemplo, en el caso de regalías, efectivamente lo estemos viendo materializado en esa contratación. Que si yo dije que ese hito del proyecto iba a ser en 4 meses, que efectivamente haya una contratación que lo respalde. ¿Cómo lo podemos hacer? Cruzando Colombia Compra Eficiente con la información del SPI. ¿Cómo se puede tener facilidad a esa información? Registrándose en los diferentes portales, bajando información y haciendo pues todos estos ejercicios académicos en donde compartimos conocimiento, y las mismas entidades públicas también tienen muchos videos de YouTube en donde se puede mirar cómo es que funcionan esas consultas. ¿Por qué menciono aquí el Banco Agrario? Porque están, de alguna manera, este banco en el nivel territorial maneja a través de la fiducia muchos recursos de regalías, manejan también recursos de lo que son los embargos en el nivel de contratista. Entonces, es importante que revisen la información que está allí, así como el boletín de deudores morosos del Estado que tiene la Contaduría General de la Nación, para que, si yo ya sé que hay un deudor moroso del Estado, pues como por qué lo estoy contratando para que me ejecute una mega obra. Si obviamente fácilmente va a caer en un embargo y mis recursos, en lugar de llevarse, como lo mencionaba, a la obra, pues va a resultar pagándole las obligaciones que tenía este contratista con terceros. ¿Qué se busca con todo esto? Y para ir cerrando, porque veo que ya me quedan pocos minutos, es que tenemos que trabajar entre todos para que este fenómeno de la corrupción asociada a, a la productividad de Colombia, pues realmente se vea reflejada en el mediano plazo. No vamos a hablar del ya, porque vemos demasiadas situaciones específicas en materia de corrupción, pero sí cómo estas malas prácticas reducen la productividad y cómo podemos entre todos tratar de generar espacios de diálogo como estos, en donde pensemos en soluciones partiendo del ser humano. Y menciono el ser humano porque allá hay funcionarios públicos que mañana pueden decir no y están presionados porque tiene que pagarle la matrícula a su hijo, está pagando un seguro médico, entonces no justificar sus malas actuaciones, pero sí pensar entre todos cuál es la solución estructural. Y desde lo que venimos explorando en un trabajo empírico es pensar específicamente en esos actos reprochables, en cómo cuando estamos en la casa muchas veces también tenemos nosotros acciones que no corresponden al deber ser, como esa persona que mañana, hoy es un estudiante, pero mañana va a llegar una entidad pública y trata de encajar en un proceso, en un proyecto, en una junta directiva, y se le olvida todo lo que aprendió en la academia, su pensamiento crítico, porque es que no, es que yo aquí me ofrecieron 15 millones, 18 millones y yo ese salario no lo voy a tener en otro lado. Entonces, esa sensibilidad social debemos explorarla mucho más.
Hay casos de éxito y frente a esos dilemas éticos a los cuales se enfrentan los funcionarios públicos, no todos los funcionarios públicos son corruptos y hay que partir de eso. No desgastar la palabra corrupción, porque aquí le decimos corrupto al señor que se sube al Transmilenio y no paga el ticket, y lo estamos casi que nivelando a la persona que se roba miles de millones de pesos, al que no deja avanzar una obra. Entonces debemos ser mucho más cuidadosos en que la palabra corrupción se le dé la categoría que debe tener y ser un tema que esté dentro de la agenda diaria de nuestro quehacer, de nuestras familias, que todos entendamos realmente cómo funciona la corrupción y que no es solamente el escándalo que sacan los medios de comunicación, sino que detrás hay personas que se ponen de acuerdo en diferentes instancias. Hay un financiero, hay un abogado. Entonces, el tema de la ética profesional, el tema del pensamiento crítico para poder decir no, es un valor fundamental para poder avanzar positivamente hacia un futuro mucho más esperanzador. Cerraré esta sesión, voy a avanzar acá un poco más porque ya mi tiempo se está terminando, pero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que todo el que se quiera unir a esta caja de herramientas es bienvenido. En esta caja de herramientas vamos a analizar los dilemas éticos, anticiparse al riesgo, generar una comunidad que piense en blanco y negro, en los grises y en todos los matices que tiene la corrupción y generar un desarrollo colaborativo. Es un llamado a la acción para que la colaboración y esa contribución de todos pues realmente nos permita avanzar. Hay una responsabilidad global. Debemos también buscar que la comunidad internacional mire este fenómeno como debe ser, y es que no es entendible que en esos indicadores de percepción uno vea que países como Colombia, Venezuela, aparecen en la lista muy abajo, pero nosotros tenemos relaciones comerciales con países que están en el top 10 de que no está pasando nada con ellos, que son desde la percepción son muy buenos, pero es que la corrupción no es solamente vista localmente, sino si yo tengo una relación comercial con un tercero, pues ese ejercicio, pues de alguna manera impacta a quien está teniendo la relación A y B. Entonces, el llamado es a la acción, a entender que la corrupción impacta de manera directa el lavado de activos con todas sus implicaciones que tiene. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno hay unos compromisos, quiere decir que como ciudadanos tenemos derecho a hacer efectivo ese componente que está dentro del plan y en particular que nos permitan el acceso a la información pública con facilidad. Aquí me pueden seguir por los canales. Estamos en ese ejercicio de construir conocimiento. Reitero el agradecimiento a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, a los profesores César Medina y Carlos Velandia y a todo el equipo de este diplomado. Estaré muy atenta a las preguntas, que sé que son varias, y muy emocionada de compartir conocimiento. Su cierre, intervención de cierre. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy coherente con el tiempo, 5 minutos, pero rápidamente diré algo importante en materia de las fiducias, como bien lo dice Narly, y todos los instrumentos y la normativa que se tiene en Colombia para ejecutar la contratación, pues partimos de que se presume que son los instrumentos idóneos. Pero en las fiducias ha tenido históricamente una particularidad, y es que se volvió perverso el ejercicio de control fiscal que hacen algunas entidades en el nivel territorial y en el nivel nacional. Y es que le dice a la entidad pública, vamos a venir a revisar el nivel de ejecución presupuestal. Entonces las entidades empezaron a decir, bueno, nosotros mostramos que hemos ejecutado el 70%. Y entonces la figura que utilizan para decir que ya
están ejecutando el presupuesto es lanzar los recursos hacia la fiducia, cuando no se está ejecutando realmente la obra. Lo que se está haciendo es un contrato de fiducia mercantil o de administración, se trasladan los recursos a nivel presupuestal a esa fiducia y luego esa fiducia cobra unos intereses por administrar esos recursos que tienen un costo muy elevado y por eso es que se hace énfasis es cuánto realmente le está costando la contratación, porque ya no es solamente lo que es el costo directo y los gastos directos del contrato, sino esa administración que hay a través de la fiducia. Claro que es no se podría pensar en que es negativo porque pues facilita la ejecución, pero si yo entre más deje tiempo de ejecutar la obra, pues no solamente es que no estoy entregando al beneficiario esa escuela, ese hospital, sino que estoy pagando mucho más a esa fiduciaria porque eso no es gratis. Todos los contratos de fiducia generan unos pagos adicionales. Entonces, como tal, pareciera un instrumento idóneo, pero debemos en Colombia repensarlo. ¿Cómo estamos ejecutando y controlando ese ejercicio fiduciario para acompañar la contratación? ¿Cuál es la génesis? ¿Por qué fue que llegamos a ese escenario? Y si nosotros hoy tenemos unos sistemas de información robustos, entonces la pregunta es, cuando yo voy a hacerle veeduría a ese contrato, ¿será que esa entidad fiduciaria le está entregando realmente información al ciudadano? No, no está pasando así porque nosotros estamos ingresando es a las plataformas de las entidades públicas, no estamos ingresando a las plataformas de las entidades financieras que están ejecutando esas obras a través de esa administración. Entonces, la invitación frente a este punto específico de la pregunta es que para hacer un buen seguimiento a esas fiducias nos toca empezar a estudiar cómo son esos procesos de adjudicación a esas entidades fiduciarias. Entonces ya no nos implica solamente saber de nuestro contrato, sino saber efectivamente a través de qué instrumento se está materializando el gasto, cómo se están haciendo los pagos, cómo se hacen esos recursos que están en torno a la ejecución. ¿Qué debemos también revisar? El manual operativo de esa fiduciaria, porque no es igual para todos los contratos. Entonces, tenemos una contratación basada en Ley 80, en nuestros manuales de supervisión, nuestro manual de contratación, pero resulta que todo eso queda ahí como para la foto, pero realmente se está ejecutando, es aplicando un manual operativo que suscribió la entidad pública con esa fiduciaria. Entonces, eso es solo como para responder un poco de por qué es la génesis de esos contratos de fiducia y cómo pues hay que hacerles un seguimiento especial y sobre todo en el nivel territorial trabajar para que los ciudadanos entiendan mucho más la figura y le puedan hacer un mejor seguimiento. En cuanto a las prórrogas, lo que la experiencia dice es que debemos ser mucho más activos en los indicios de incumplimiento. Si uno ve un contrato que tiene 3 prórrogas, 5 prórrogas, pues es que ya hay un indicio de incumplimiento y desde la ciudadanía, desde ese control social, pues hay que ser un poquito más incisivo, más preciso en la solicitud al interventor y al supervisor, diciéndole, tienes evidencia para que actives todo el sistema de aseguramiento y generalmente cuando uno le dice a un interventor, proceda a informarle a la aseguradora que hay un indicio de incumplimiento, todos entran en pánico porque saben lo que acarrea que un contratista le hagan efectiva una póliza de cumplimiento de calidad. Entonces, tenemos instrumentos, pero a veces nos quedamos más en pasar derechos de petición, en utilizar otros mecanismos que es lo tradicional, y por eso es que en esta caja de herramientas hablamos de los indicios de incumplimiento. Es que tenemos elementos para hacer efectivo ese control y voy a utilizar lo que aprendí de un profesor que dice que cambia el juego, cambia la estrategia. La corrupción todo el tiempo está cambiando y nosotros desde el punto de vista de seguimiento, pues también tenemos que ser un poquito cambiantes, innovadores y tenemos instrumentos y uno de ellos para poder frenar las prórrogas es a través de establecer cuando hay indicios. No estamos diciendo que nos vamos a esperar hasta que esté el incumplimiento, no, es que si tengo indicios yo ya tengo cómo activar pues todo el sistema. En el tema de uniones temporales, sí, igual que todo,
¿Es posible hacerla? Claro, pero naturalmente cuando se hace ese seguimiento a la persona jurídica a la que yo hacía referencia, se ve que puede ser que un contratista en una zona de Colombia, de Antioquia, allá funge como ejecutor de una obra y se va a Pasto y allá sí entonces es interventor y empieza a ver esa puerta giratoria de los contratistas en estos escenarios y la solución es que debemos trabajar en una herramienta nacional de cruce de información que permita realmente hacer seguimiento del nivel territorial y del nivel nacional. Y en especial, que todo lo que tiene que ver con cesión de derechos económicos y venta de cartera se le haga un seguimiento especial, que los veedores, los ciudadanos, realmente comprendan las figuras para poder hacer un trabajo mucho más técnico, que los estudiantes, que la academia pues pueda acompañar mucho más. Finalmente, cierro diciendo que los invito a que sigan trabajando en ese pensamiento crítico frente a la contratación y que estamos abiertos a seguir trabajando. Gracias. Doctora Sonia, muchas gracias por esa intervención. Esta es magistral conferencia suya.